Cuando uno habla de Colombia, la asociación de este país con su música y sus telenovelas es innegable, pero cuando revisamos la historia del siglo pasado, nos encontramos que el país, como actualmente lo conocemos, fue el suceso de múltiples hechos que lo sacudieron. En este video hablaremos de la vida política, social, económica y cultural que rodeó a este país desde 1930 hasta 1955. Colombia es un país el cual su configuración territorial se ve atravesada por la cordillera de los Andes. El país cuenta con una gran cantidad de extensas llanuras y la biodiversidad con la que está dotada le genera una variedad de climas. En este sentido, su ambiente tan diverso ha generado que la economía tenga un fuerte obstáculo, pues el acceso a estos lugares es muy limitado. Hasta 1930 los ferrocarriles tenían una red limitada y no fue sino hasta después de 1950 que se dio una ampliación que abarcara y conectara muchas regiones. El medio de transporte que sostenía la economía de las poblaciones más cercanas a la costa se daba gracias a la navegación marítima. El impulso a la economía de estas regiones llegaría con la aviación, siendo la Sociedad Colombo-Alemana de Transportadores Aéreos la mayor del país. La población del país era mayoritariamente mestiza, pero en algunas zonas la población indígena se concentraba en pequeñas poblaciones que no representaban una mayoría del total de la población, pues apenas abarcaban un 10%. Muchas de ellas se regían por lo que les dictaban las misiones religiosas, normalmente llevadas a cabo por el Vaticano. También es de destacar que hubo una fuerte migración española derivado de la Guerra Civil Española, pero a diferencia de México, muchos de ellos no aportaron nada a la vida pública del país. La economía, al igual que la población, era de índole rural. El café, ese que te tomas todas las mañanas para no dormirte en la primera clase, fue la fuente de mayores ingresos en el país. Colombia ocupaba el segundo lugar de producción de café en el mundo y el primero de café suave, aunque para los entendidos, el café colombiano destacaba por mucho al producido por Brasil. A partir de los 30, la producción cafetalera aumentó por 10 millones de sacos cada 10 años y esto generó que los cafetaleros principales del país formaran la Federación Nacional de Cafetaleros, estableciendo una unión entre ellos y dándoles presencia al mercado internacional, o sea que hicieron más ellos que el Estado mismo que buscó limitarlos. También establecieron normas para una mejor producción del grano de café. Pero Colombia no solo se sustentaba de esta producción, también tenía presencia en materias primas y de lujo, tales como el oro, la plata, esmeraldas, platino y petróleo. En cuestión de este último, tenía reservas autosuficientes y después de una alianza comercial con Estados Unidos en 1930, tenía inversiones en este país en bienes raíces y petróleo por millones de dólares. A pesar de todo esto y de ser de los países con mayor industrialización en América Latina, esta no llegaba para todo el país y donde se tenía esta presentaba problemas tales como la poca presencia con respecto a otras ciudades y una marcada diferenciación social. Antes de iniciar con los hechos históricos propios de esos años, debemos tener en cuenta algunos antecedentes para entender lo que se dio en los 20 años que abarcan esta cápsula. Dentro de la política colombiana debemos entender que las facciones políticas se habían mantenido intactas desde el siglo XIX. No sucedió como en México, donde la facción liberal se convirtió en la dominante a finales de ese siglo. En este caso, las facciones liberales y conservadoras en algunos momentos se complementaban para dar cierto sentido de alternancia en el gobierno nacional. Dicho esto, el siglo empezó en el preámbulo de un conflicto armado llamado la Guerra de los Mil Días, que duró de 1898 a 1902, el cual se derivó por la inconformidad liberal por la Constitución de 1886 que derogó el federalismo y la consecuente hegemonía conservadora. Pero dentro de estas manifestaciones también estaba una exigencia social contra Manuel Antonio San Clemente, presidente de la República en esos momentos, a quien acusaban de autoritario, excluyente y poco conciliador. Los liberales contaron con poco apoyo solamente de los departamentos de Santander y Panamá, mientras que los conservadores, por conflictos internos, se dividieron en dos facciones, históricos y nacionales. La facción histórica logra derrocar a San Clemente e impone a José Manuel Marroquín. El presidente de Venezuela en ese momento, Cipriano Castro, apoya a la facción liberal, que aún así no logra triunfar.
La firma de paz se dio el 21 de noviembre de 1902 en el barco estadounidense USS Wisconsin, que por cierto los Estados Unidos jugaron un papel fundamental, puesto que sus barcos patrullaban las costas por proteger el proyecto del Canal de Panamá, mandado a construir por Roosevelt. Colombia, aún herida por este conflicto, veía con asombro cómo el 3 de noviembre de 1903 Panamá se separaba de su territorio. Los motivos, las diferencias entre el gobierno central y la región por la construcción del ya mencionado Canal de Panamá, además de la intervención maquiavélica de los Estados Unidos, quienes de inmediato reconocieron su independencia. Tras ello, Rafael Reyes llega a la presidencia, pero sus intenciones de extenderse en el poder, además de su acercamiento a los Estados Unidos, con quienes había un gran rencor por lo de Panamá, entre otras cosas como la clausura al Congreso o eliminar la figura del vicepresidente, llevó a que la oposición se reforzara. A pesar de ello, se mantuvo en el poder debido a que pudo llevar a Colombia a la modernidad. Llegando 1910 se comienza una época de gobiernos conservadores, donde estos, a veces con el apoyo de liberal, ganaron presidencias consecutivas. Esta época duraría hasta 1930. Dentro de los hechos más relevantes de estos años está la huelga de 10.000 trabajadores de la United Fruit Company, la cual terminó reprimida abruptamente, llegando a 1.000 muertes según algunas fuentes. Este hecho es conocido como la Masacre de las Bananeras y quedaría inmortalizado en el capítulo 15 del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esto marcó la pauta para la lucha obrera y daría paso a que en 1930 surgiera un partido comunista con mucho apoyo de este sector. Es de destacar que en 1929 se daría la primera transmisión de radio del país. Entrando a los años de nuestro estudio, para 1930 se daría una época donde el gobierno nacional estaba en manos, en su mayoría, del Partido Liberal. El primero en llegar sería Enrique Olaya, apoyado por una nueva generación liberal y excombatientes de la Guerra de los Mil Días. Antes de hablar de su gobierno, debemos entender que para esta época se vivía una época de crisis mundial tras el llamado crack del 29 en las bolsas financieras de los Estados Unidos, comúnmente llamado la Gran Depresión. Para Colombia no era nada nuevo, pues en la década de los 10 y los 20 ya habían pasado ciertos baches en la economía, pero en los 20 se generó cierta recuperación que benefició a las instituciones, pero fracturó en gran medida al Partido Conservador, que como ya se dijo, se encontraba en el poder en esos años. La crisis del 29 repercutió en el sector agrario, pues debido a ella el precio de la tierra decayó y la producción no tuvo la venta esperada, así que muchos productores se quedaron con cosechas de subsistencia, además de que muchos bajaron los salarios de sus trabajadores para subsistir y esto provocó huelgas. Y en algunos departamentos del país se dieron invasiones de tierras y un renacimiento de las rencillas entre liberales y conservadores por el resultado de las elecciones de 1922, donde se dijo que hubo fraude al por mayor en algunas zonas. Olaya, para calmar la situación tensa que se vivía en el país, aceptó la entrada del derecho de huelga a la Constitución y además reforzó la Oficina del Trabajo. También se pusieron en marcha medidas que limitaban o en ciertos lugares liquidaban las inversiones a las obras públicas. A veces la responsabilidad se le dejó a empresas extranjeras, lo cual generó cierta molestia a los defensores de la inversión nacional. Olaya solo pensaba, es la única forma de recuperarnos, no queda otra más que confiar en ellos. Los proyectos públicos que aún seguían en pie se enfrentaron al endeudamiento generado por el aumento del interés de algunos bancos, quedando suspendidos por falta de recursos, resultado en protestas públicas por tales hechos. Olaya también alentó a la creación del impuesto sobre la renta e impuestos progresivos sobre la herencia y donaciones. La recuperación económica duró 3 años, de 1929 a 1933. Se procuró rescatar a la industria petrolera y cafetalera, donde residía el mayor margen de ganancia de la nación. Para ello dejó de seguirse la política ortodoxa. Se abandonó el patrón oro, se declaró una moratoria sobre la deuda exterior, se introdujeron restricciones como cambiar a los bancos y las compañías de oro, se incrementaron la deuda interna y el déficit presupuestario, y se restringieron las importaciones de alimentos.
Finalmente, se ajustó el tipo de cambio a las presiones del mercado, lo cual produjo una devaluación real del 40% en 1933. Esto de paso levantó a la industria tan lastimada por el panorama de crisis. En estos tiempos, la influencia de los Estados Unidos cedió y el sentimiento nacionalista se reforzó en gran medida. Durante este panorama, en 1932 se dio una guerra en contra de Perú. Los motivos fueron el desconocimiento de la delimitación territorial establecida en 1922. Los peruanos se sentían confiados, pues la selva y la debilidad de Colombia económicamente les daban una ventaja. El apoyo social en Colombia estuvo a la orden del día, pues el fantasma de la pérdida de Panamá siempre estuvo presente. Este conflicto duraría hasta 1934, cuando el sucesor presidencial peruano de Luis Miguel Sánchez Cerro, asesinado en 1933, Óscar Benavides, negoció un tratado de paz con el liberal colombiano Alfonso López Pumarejo en Río de Janeiro, reafirmando la cuestión territorial y, además, reanudándose las relaciones con Perú. Esto motivó a que el gasto militar aumentara y en cierta medida mitigara la molestia social. Para 1933 y 1934 las elecciones de nuevo daban un giro completo para el Partido Liberal, entre ellas la presidencia en donde Alfonso López Pumajero, ya célebre por sus negociaciones de paz con Perú y su crítica a las leyes económicas impulsadas por los conservadores en los años 20, era un hombre que, aunque no recibió educación universitaria, era un gran negociador en lo económico, político y en la diplomacia. En él se representaban las grandes élites, las cuales venían a sustituir a las élites regionales ya desgastadas y rivalizadas. Tenía grandes influencias del New Ideal y la Segunda República Española, las cuales fueron medidas surgidas de la crisis internacional del 29. Al llegar al poder, López prometió una revolución en todos los ámbitos de la política colombiana. Trajo consigo un paquete de reformas, algunas de ellas con la esperanza de obtener el apoyo del sector industrial para llevar a cabo una transformación más profunda. En el ámbito educativo, López prometió un impulso más fuerte a las escuelas laicas, además de reforzar a la Universidad Nacional y modernizarla. Para muchos, la intención de López consistía en poner la educación al servicio de los intereses nacionales. En el sector electoral impulsó más la ampliación a los derechos del voto del hombre y por primera vez la mujer colombiana fue considerada ciudadana, pero no tenía derecho a votar. La reforma agraria mencionó tendría un fuerte impulso y esto derivado de que el anterior gobierno intentó llevarlo a cabo, pero por la crisis se vio limitada y atentada. López dio más impulso al reparto agrario y nuevas facilidades a los nuevos productores. Esto despertó rencillas del Partido Conservador, que fue apoyado por terratenientes, la Iglesia Católica y parte de los mandos militares que venían afectando sus intereses. Mucho del sector industrial veía con desagrado los cambios, en especial cuando López logró consolidar el derecho de huelga y dio más concesiones a los trabajadores. Lo hizo también enfrentarse a algunas empresas extranjeras como la United Fruit, la cual vio afectadas sus ingresos cuando López limitó las inversiones extranjeras en ese sector para darle más preferencia a la inversión nacional. No pudieron hacer mucho, pues en 1939 Estados Unidos dio más atención a la recién iniciada Segunda Guerra Mundial. Pero el punto que colmó a muchos políticos conservadores llegó cuando López tenía la intención de romper con la independencia de la Federación Nacional de Cafetaleros y ponerlos en un ordenamiento gubernamental. Esto molestó a los cafetaleros, especialmente por parte de la figura más destacada de la industria, Mariano Ospina Pérez. Se llegaron a acuerdos con Brasil para la compra de excedente de café, pero debido a las presiones de los productores, esta terminó por romperse. Los militares también tuvieron molestias por las reformas en su sector, ya que López quería formar mejor al ejército en caso de otro conflicto. Para ello llevó a cabo una reforma de la policía para asegurarse un apoyo armado en caso de que la oposición recurriese a la violencia. La molestia de un pequeño grupo militar provocó un intento de golpe de Estado en 1936, que la rápida actuación del gobierno y la opinión pública no triunfó.
Estas acciones hicieron que el Partido Conservador se reorganizara y tomara cierta fuerza a comparación de otros años. Tuvo un fuerte apoyo del sector católico y empresarial, que veía en los cambios de López la implantación de las ideas comunistas, y esto ponía en riesgo tanto las inversiones del país como la moral pública. El Partido Conservador empezó a revivir con la figura de Laureano Gómez Castro, antes amigo de López. Él criticaba al gobierno liberal como experimentación temeraria que recordaba la anarquía de los decenios de 1860 y 1870 y defendía a los gobiernos conservadores como una muestra de orden y moderación. Internacionalmente, Colombia se perfilaba a tener su New Deal. Gómez, por su parte, persuadió a los conservadores a abstenerse de participar en las elecciones de la mitad del mandato y también predicó la no cooperación y la oposición pasiva siguiendo el ejemplo de Gandhi. Durante 1935 el conflicto se volvió más agudo, pues en Medellín se dio una manifestación con tintes católicos, la cual hacía un llamado a la insurrección. Con ello, Colombia tenía un riesgo de tener un conflicto armado de tintes religiosos, tal y como México lo tuvo con la Guerra Cristera. Esto se vio reforzado cuando todo el país se enteró de la muerte de 7 religiosos colombianos de la comunidad de San Juan de Dios, que fueron asesinados por los revolucionarios de la Guerra Civil Española en Ciempozuelos, a 30 kilómetros de Madrid, en 1936. Los católicos acusaban a los liberales de promover el ateísmo y el comunismo en el país. El ambiente se sentía tenso y los conservadores, temiendo que esto repercutiera en el ámbito económico, ayudaron a calmar la situación, es decir, que todo el conflicto nacional se solucionó desde el centro del país. Para 1937 el gobierno de López y sus reformas revolucionarias cayeron en el incumplimiento, bajo la constante amenaza de los intereses de los externos de los empresarios, que incluso formaron la Acción Patriótica Económica Nacional, que exigió a la administración que gobernase explícitamente a favor del sector privado, así como la vuelta al liberalismo no intervencionista, que por cierto eso me recuerda a lo que estamos viviendo actualmente. Bajo estas condiciones, las reformas no tendrían efectos positivos para la población en general. López y Olaya estaban convencidos de que la economía podía tener una reforma sin tener que recurrir al autoritarismo. Para ello, López siempre abogó por medidas que liberaran la economía de los factores externos del país. Si algo podemos decir de estos dos gobiernos es que impusieron un liberalismo clásico, con intervencionismo, pero con respecto al pueblo, aunque desgraciadamente restringido, por lo que sus manos se llenaban de casi toda la riqueza de la nación a costa de la fuerza del trabajador. Es también de recalcar que con López se lideró uno de los más destacados censos del siglo, que dio como resultado que para 1936 Colombia tenía 8.700.000 habitantes. En 1938 se llevan a cabo elecciones presidenciales donde resulta electo Eduardo Santos. Para la clase propietaria conservadora les cayó de perla, puesto que presentó reformas prudentes para la economía que no eran riesgosas para sus inversiones. Santos buscaba el consenso, cultivando cuidadosamente las relaciones con los caciques liberales e identificándose con las aspiraciones profesionales de las clases medias urbanas. Durante su mandato, la economía estaba basada en exportaciones a los Estados Unidos, ya que el mercado europeo se encontraba muy frágil debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. A finales del decenio de 1930, la economía colombiana gozaba de la recuperación de los efectos de la depresión, y esta recuperación tenía sus bases en la buena gestión y en la expansión de las exportaciones de café. Además que el gobierno impulsó nuevas reformas para la economía, realizando una apertura para dar nuevas facilidades a futuros inversores. Lo más destacado del gobierno de Santos fue su relativa pasividad, ya que para 1842 López se postulaba para ser candidato a la presidencia. Los conservadores se confiaron, pues el ímpetu reformista ya no estaba en su apogeo, y confiaron en que su candidato ganaría las elecciones. La sorpresa les cayó como balde de agua cuando López ganó las elecciones y además compuso a su gabinete principalmente con hombres de negocios.
Poco tiempo después de llegar a la presidencia López, Gómez puso manos a la obra para crear condiciones adversas para el nuevo gobierno. Inició así una campaña de desprestigio contra los Estados Unidos. Con ello, tenía la intención de que los empresarios le voltearan bandera y no apoyaran al presidente en su búsqueda de nuevas reformas. En este caso, las condiciones del país habían cambiado drásticamente en Colombia, derivado de la Segunda Guerra Mundial. Los militares, enfurecidos porque no se les había tomado en cuenta en una reforma que buscaba una defensa ante una posible llegada de la Guerra Mundial, intentaron otro golpe de Estado en 1944, pero el apoyo de las clases obreras, de los altos mandos militares y de las sociedades en general evitó que el evento pasara a mayores. El golpe fallido reveló la marcada división que existía entre los conservadores que poseían propiedades y que se pusieron al lado de López, empujados por el miedo a la inestabilidad política, y los godos que pensaban en algún confuso plan de acción armada. Las consecuencias de la guerra también se vieron reflejadas en el aspecto económico, pues se causaron muchos problemas que solo provocaron que la oposición se fortaleciera aún más. López interrumpió muchas veces su periodo presidencial, 2 veces para ser exacto, debido a que debía cuidar a su esposa, la cual había enfermado gravemente. Llegando 1946, las elecciones presidenciales se inclinaron a Luis Mariano Ospina Pérez. Este impuso reformas que mantuvieron tranquilos y consentidos a la élite empresarial. Se ganó la aprobación del mundo de los negocios con, por ejemplo, medidas destinadas a incrementar la generación de energía eléctrica, una política monetaria prudente pensada para frenar la inflación y la negociación de líneas de crédito especial del Export-Import Bank con el objetivo de promover la agricultura comercial. Ospina formó un gabinete de unión nacional en el que había tanto liberales como conservadores. La coalición de la Unión Nacional no solo no gustó a las clases medias, bajas y trabajadoras de las ciudades, sino que no dio satisfacción a los militantes locales de los dos partidos principales. Esto generó muchos conflictos en el país y se da inicio a la primera fase, 1946-1948, de lo que se llamaría la violencia, la cual empezó en los departamentos orientales de Boyacá y los Santanderes, con las prebendas políticas como principal objeto de la disputa. Tras las elecciones, la figura del nuevo dirigente del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, se convirtió en una de las principales figuras del país en cuestiones políticas. Hombre de modestos orígenes bogotanos, la carrera política de Gaitán había sido irregular, pues siempre se ponía en contra de las leyes que beneficiaran a los empresarios oportunistas y extranjeros, los cuales no perdían la oportunidad de llamarlo oportunista. Sin embargo, Gaitán supo captar el estado anímico del pueblo. Hombre de figura imponente, era un orador eficaz con un gran sentido de la teatralidad y la espectacularidad, atractivo para algunos campesinos conservadores y miembros de la clase media, además de para las masas liberales. En los llamados viernes culturales que se transmitían por radio a toda la nación, Gaitán denunciaba a la oligarquía tanto liberal como conservadora por ser parasitaria, engendrar el desorden y socavar el ideal liberal de la armonía social. Solo cuando un pueblo virtuoso recuperase el poder se restauraría el orden. Y aunque no era antinorteamericano, aunque no terminaba de criticarlos, Gaitán imitó la táctica que Gómez usara contra López y dio una sacudida a la administración Ospina con una campaña de revelaciones y difamación contra los ministros que representaban a empresas exportadoras, que eran abogados de compañías petroleras o clientes de bancos estadounidenses. En 1947, Colombia navegaba a la deriva, camino de convertirse en un país ingobernable. Ambos partidos contribuyeron a desestabilizar el orden político. Los conservadores también iniciaron una campaña mediática para intentar desestabilizar la ideología liberal. Gaitán decía que esto era un preámbulo de una guerra civil inminente. En 1948, mientras en Bogotá se estaba celebrando la 9ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos, la olla de presiones social derivada de la guerra ideológica explotó.
Empezaron una serie de disturbios sociales en la ciudad que arreciaron más cuando el 9 de abril de ese año Gaitán era asesinado. Juan Roa Sierra, se dice, disparó contra él. El asesino fue linchado por la multitud enfurecida, llevándose así el principal testimonio de la planeación del magnicidio, y los rápidos eventos de caos dieron lugar a lo que se conoce en historia como el Bogotazo. Y esto no solamente se vio en lo urbano, también en lo rural. Algunos grupos de terratenientes se adueñaron de las tierras con violencia. El periodo de la violencia se había radicalizado. Lejos de que el asesinato fuera contraproducente a los liberales, como toda figura asesinada en su máximo punto, Gaitán se convirtió en un mártir y un pilar de la política liberal, pero también polarizó el país. Los comunistas se convirtieron en unos indeseables y la tribuna conservadora inició una verdadera cacería de brujas en contra de ellos. La víctima principal fue la Confederación de Trabajadores de Colombia, la cual cayó rápidamente, pues el boicot los limitó económicamente al punto de ser insostenible. Ospina se volvió en contra de los sindicatos y los dispuso al servicio del Estado. Todas estas acciones, aunadas con cierta incertidumbre al mercado colombiano, provocaron una desilusión contra los liberales, quienes no tendrían un candidato fuerte sino hasta 1958. El gobierno de Olaya fue mortal para la idea centralista, pues los caciques regionales lograron fortalecerse en contra de su gobierno. Cabe destacar que en el periodo llamado la violencia se generaron grupos de choque civil con tintes guerrilleros, quienes apoyaban las ideas liberales, aunque muchas otras apoyaban a la izquierda radical, inspirados en el triunfo de la Revolución cubana y los discursos de la Revolución social de Ernesto Che Guevara. Unas elecciones ganadas sin oposición en noviembre de 1949 permitieron a Laureano Gómez tomar posesión del cargo en 1950. Lanzó un desafío a las suposiciones liberales sobre la condición y el alcance de la autoridad gubernamental y abogando por el desmantelamiento del Estado liberal. Gómez proclamó una contrarrevolución austera en la cual el presente estaría anclado firmemente en el pasado, a la vez que se reafirmarían apreciados valores de jerarquía, estabilidad y religión. Los liberales se pusieron firmemente a la defensiva, incluso desarrollándose episodios de guerrilla en el país. Lo que podemos decir del gobierno de Laureano, para no extendernos, es que se convirtió en una vuelta a una república conservadora, pero sus opositores, que en un principio apoyaron su proyecto, cayeron de su nube, pues sus medidas no se despegaban del proyecto de Olaya en el plano económico. Malos manejos en la economía, además de malas decisiones en el plano empresarial por parte de su gobierno, dieron paso a un tranquilo golpe de estado militar liderado por Gustavo Rojas Pinillas. En un principio, el gobierno de Rojas Pinillas fue bien recibido, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y respaldado por un consenso entre liberales y conservadores, que lo veían como alguien necesario para apaciguar el clima que desde 1948 se vivía. Declaró que la violencia venía provocada por las medidas económicas y políticas. Así que se decidió a suprimirlas y dar paso a otras medidas, como poner en marcha un programa de asistencia social bajo los auspicios de la llamada Oficina de Rehabilitación y Asistencia, que proporcionaba préstamos de reasentamiento, examinaba las solicitudes de restauración de propiedades supuestamente perdidas a causa de confiscaciones ilegales y emprendió una serie de mejoras en las regiones de la violencia. Durante los primeros años se dieron importantes avances en lo político y lo social. Las mujeres lograron consagrar el derecho de voto y participación política, además de que Pinillas alentó a los inversores a introducir la televisión al país. Su gobierno los primeros años levantó las esperanzas de los conservadores para que su estatus se levantara y consiguieran más representación en años posteriores, pero las medidas adoptadas y la eliminación del partidismo hicieron que los liberales y conservadores se unieran en una coalición, donde para sorpresa de muchos las organizaciones obreras se unieron para crear grupos de oposición que se valió de la prensa y la radio para mostrar su descontento. Finalmente, Pinillas renuncia en 1957, en medio de una presión social que veía el fin de una transición a un gobierno civil que prometía traer una verdadera democracia al país.
El terreno para las elecciones de 1958 se preparó en dos reuniones de expresidentes, el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras Camargo. La Declaración de Edimburgo, 1956, estableció el principio de cooperación entre los partidos. Lleras Camargo fue seleccionado como primer candidato presidencial de la nueva coalición llamada Frente Nacional. No solo poseía experiencia presidencial, sino que no había tenido nada que ver con los conflictos ocurridos entre 1947 y 1953 y por ende era la única figura que podía atraerse la lealtad de los conservadores. La buena voluntad para con el nuevo gobierno de coalición civil que subió al poder en 1958 se manifestó en un plebiscito en el cual el 90% de los votantes dio su aprobación al nuevo sistema, pero muchos colombianos dudaban de la capacidad de supervivencia de la coalición y aún más de que pudieran lograr la deseada combinación de estabilidad política, desarrollo económico y cambio social. Veremos más adelante que solo hubo muy pocos años de paz, pues la guerrilla y el naciente narco marcarían a la nación hasta nuestros días. Como vemos, fueron 20 años de altas y bajas, de varias ideologías y marcada por una violencia itinerante. Es importante entender los movimientos que se dieron en este siglo, pues aún es tema de debate para la historiografía colombiana.